Desde los primeros días de septiembre de 2017, el cielo parecía cargar con un misterio que inquietaba a estudiosos de la Biblia, astrónomos aficionados e incluso a personas que nunca habían mostrado interés por las profecías. Cada día, noticias y artículos se propagaban por Internet, alertando sobre un fenómeno raro que culminaría exactamente el 23 de septiembre. Ese día, decían, podría estar vinculado a lo que Juan describió en el capítulo 12 del Apocalipsis, la visión de la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Algunos afirmaban que aquello sería solo una coincidencia astronómica, pero otros defendían con firmeza que era una señal divina, una advertencia del cielo para la humanidad. Entre los más atentos estaba Daniel, un profesor de teología que había dedicado años a estudiar escatología. Había seguido con fascinación las discusiones que precedieron a esa fecha y no podía ignorar el peso del simbolismo. Noche tras noche, observaba aplicaciones de astronomía, trazaba líneas, calculaba posicionamientos. En su mente, la narrativa bíblica tomaba forma frente a lo que acontecía en las constelaciones. Daniel sabía que no podía afirmar con certeza que aquello era el cumplimiento literal de la profecía, pero sentía que había un mensaje oculto. Para él, Dios hablaba a través de señales, y el cielo nocturno siempre había sido un escenario privilegiado para tales revelaciones. El 23 de septiembre, el alineamiento realmente ocurrió. La constelación de Virgo estaba bañada por la luz del sol, la luna se posicionaba a sus pies, y una combinación rara de planetas y estrellas formaba la corona descrita en Apocalipsis. Para muchos, aquello fue solo una curiosidad astronómica. Para Daniel, representaba un llamado urgente a la vigilancia. Lo que más le llamó la atención fue el planeta Júpiter. Había permanecido durante meses dentro de la región que correspondía al vientre de Virgo, como si fuera una gestación, y en ese mismo período se movió hacia afuera, como un nacimiento simbólico. Esa coincidencia conmovía su corazón. Se preguntaba, si este fue el signo de la mujer, ¿cuál sería el próximo paso en el relato profético? Mientras reflexionaba, Daniel no podía ignorar otro detalle importante. Septiembre también es el mes en que frecuentemente caen las fiestas bíblicas. En 2017, el 23 fue justo después de la fiesta de las trompetas. Y la trompeta, en toda la tradición bíblica, siempre estuvo asociada a anuncios, alertas y principalmente al arrebatamiento, como escribió Pablo a los Corintios. En el momento de la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta superposición de factores, la señal en los cielos y el calendario bíblico, parecía formar un cuadro impresionante. Daniel se preguntaba si realmente estábamos ante un hito en el reloj de Dios. Sin embargo, también era consciente de las decepciones del pasado. En 1988, millones de libros circularon anunciando que el arrebatamiento ocurriría ese año. Nada pasó, y muchos perdieron la fe. Otros marcaron fechas distintas: 2000, 2012, 2015. Todas pasaron y dejaron desilusión. Por eso, Daniel era cauteloso. Compartía sus reflexiones en sus clases y conferencias, pero siempre repetía: no podemos fijar fechas, porque el propio Señor dijo que del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Esa conciencia lo mantenía humilde. Aún así insistía en que las señales no debían ser ignoradas. Si no era para definir el día exacto, al menos servía para recordar que el tiempo se aproxima. En los años siguientes, septiembre continuó cargado de peso simbólico. El número 23 se convirtió en un punto de discusión. Algunos veían en él un patrón de juicio, conectándolo a pasajes como el Salmo 23, donde se habla del valle de la sombra de la muerte. Otros buscaban referencias en acontecimientos históricos que cayeron en días 23, intentando establecer conexiones. Para Daniel, aquello era un terreno peligroso, pues la búsqueda exagerada por numerología podía transformar la fe en superstición. Pero también sabía que Dios usaba números de forma simbólica en muchas partes de la Escritura, y por eso no descartaba totalmente la posibilidad de que hubiera allí un patrón profético. Llegamos entonces a septiembre de 2025.
Una vez más, titulares y videos en Internet comenzaron a inflamar la imaginación popular. Muchos decían que ese mes podría marcar el inicio del período de la tribulación, basados en cálculos de ciclos, lunas de sangre, alineamientos cósmicos y, principalmente, la fiesta de las trompetas que caería cerca de la fecha. Daniel, ya más experimentado y aún dando clases, observaba el entusiasmo con una mezcla de interés y cautela. Recordaba cómo 2017 fue impactante y reconocía que algo estaba ocurriendo en el mundo. Las naciones estaban inquietas, las economías colapsaban, las tensiones en Jerusalén eran cada vez más intensas. Sin embargo, también recordaba que la historia siempre estuvo llena de guerras, rumores y crisis. Lo que diferenciaba a su generación era la velocidad y la intensidad con que todo parecía acumularse. En una de sus clases, Daniel proyectó el texto de Mateo 24 y lo releyó con sus alumnos. Allí Jesús hablaba de guerras, terremotos, hambre, persecución y engaño. Todo eso como principio de dolores. El maestro advertía: mirad que nadie os engañe. Para Daniel, esa era la clave. Antes de buscar fechas específicas, era necesario observar el espíritu de la época, el aumento del engaño, la multiplicación de falsos profetas, la frialdad del amor en muchos corazones. Esas marcas ya eran evidentes. Recordaba a conocidos que habían abandonado la fe, a líderes que predicaban paz y prosperidad sin mencionar arrepentimiento ni cruz. Veía a una generación fácilmente seducida por milagros y señales externas, sin firmeza en la palabra. Al mismo tiempo, también había un cumplimiento positivo de la profecía, el Evangelio siendo predicado en todas las naciones. Daniel admiraba cómo en pocos años el mensaje del Evangelio se había propagado por Internet a lenguas y pueblos que antes eran inalcanzables. Para él, era una prueba de que la profecía de que el Evangelio sería anunciado a todo el mundo antes del fin ya estaba en curso. Y esto reforzaba su sentido de urgencia. Realmente, estábamos más cerca del fin que cualquier generación anterior. Mientras septiembre de 2025 se acercaba, Daniel decidió escribir un artículo para sus alumnos y seguidores. Estructuró el texto en 3 partes. Primero recordaría la señal de 2017 y su impacto. Luego, hablaría sobre la importancia de las fiestas bíblicas como recordatorios proféticos. Por último, explicaría la cuestión del número 23 y la tentación de forzar patrones. Pero en cada parte enfatizaría que lo más importante no era fijar un día, sino estar preparado en todo momento. Recordaba la parábola de las vírgenes prudentes y necias. La diferencia no era el conocimiento de fechas, sino la preparación continua, el aceite en el vaso, la llama encendida. Su artículo se volvió viral. Muchos le agradecieron por equilibrar la expectativa con sobriedad. Otros, sin embargo, lo criticaron por no posicionarse con firmeza sobre la fecha del 23 de septiembre de 2025. Ya estás perdiendo la oportunidad de alertar a las personas, decían algunos. Daniel respondía: no fui llamado para marcar un calendario, sino para preparar corazones. Sabía que una fecha fallida podía destruir más fe que edificar. Por eso, prefería repetir: vivamos cada día como si fuera el último, porque para muchos lo será. Después de todo, nadie tiene garantía del mañana. En la madrugada del 23 de septiembre de 2025, Daniel se despertó más temprano y salió al patio. El cielo estaba despejado y estrellado. Alzó los ojos y pensó en cómo los cielos siempre han sido testigos silenciosos de la gloria de Dios. Recordó al salmista que decía: los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Respiró profundamente, sintiendo una mezcla de reverencia y paz. Si ese día sería el hito profético que tantos aguardaban, solo el Señor lo sabía. Pero una certeza ardía dentro de él. Estaba listo, fuera esa mañana o en décadas por venir. Lo importante era permanecer fiel hasta el fin, con la llama encendida, la esperanza firme y los ojos puestos en Cristo. El 23 de septiembre de 2025 avanzaba lentamente. Las noticias estallaban en los periódicos y las redes sociales. Titulares sensacionalistas anunciaban que el mundo podría cambiar hoy, y canales de video
transmitían en tiempo real debates entre estudiosos, escépticos y pastores. Muchos recordaban el fracaso de fechas anteriores y se burlaban de los cristianos que esperaban algo extraordinario. Otros, sin embargo, estaban en vigilia, orando, ayunando y aguardando un movimiento especial de Dios. Daniel seguía todo con serenidad. En su casa había reservado el día para la lectura y la oración. No quería dejarse llevar por el pánico ni por la indiferencia. Sabía que, incluso si nada visible ocurría, la fe sería probada en ese periodo. La expectativa también revela el corazón, escribió en su diario. Algunos esperan un espectáculo, otros se burlan, pero pocos perciben que el verdadero desafío es permanecer firmes independientemente del calendario. Por la tarde, Daniel recibió la visita de Esther, una joven alumna que estaba angustiada. Llamó a la puerta con los ojos llorosos. Apenas entró, exclamó: «Profesor, no puedo dormir desde hace días. Si realmente es hoy cuando todo comienza, no estoy preparada». Daniel la llevó a la sala y le ofreció un vaso de agua. Luego dijo con voz calmada: «Esther, el problema no es la fecha en sí. El problema es si estamos viviendo preparados. Si caminas en Cristo, confías en Él, amas la verdad, entonces no hay razón para temer. El Señor no nos llamó al pánico, sino a la vigilancia y la esperanza». Ella secó sus lágrimas y preguntó: «¿Pero y si todos están equivocados? ¿Y si es solo una decepción más?». Daniel sonrió levemente. «En ese caso, mañana el sol saldrá como siempre, y tendrás un día más para seguir sirviendo a Dios. La fe verdadera no depende del calendario, depende de la relación con Cristo». Las palabras la tranquilizaron. Esther percibió que su ansiedad no estaba ligada a septiembre en sí, sino al estado de su propio corazón. Decidió quedarse allí con Daniel para orar. Mientras tanto, en el escenario global, el mundo realmente atravesaba tiempos turbulentos. Los conflictos regionales se intensificaban, las economías vacilaban y la tensión en torno a Jerusalén alcanzaba niveles peligrosos. Había rumores de tratados secretos, de negociaciones que podrían abrir camino para la reconstrucción del templo. Algunos líderes religiosos hablaban abiertamente sobre la necesidad de unir religiones bajo un mismo ideal de paz. Para muchos cristianos, aquello sonaba como un presagio de lo que describe Daniel 9:27, el acuerdo del anticristo. Sin embargo, Daniel mantenía la prudencia. Enseñaba que, aunque había señales fuertes, no era sabio encajar todos los acontecimientos en esquemas rígidos. «El reloj de Dios no sigue nuestros cálculos matemáticos», decía. «Él cumple la profecía de manera precisa, pero sorprendente». A medida que caía la noche del 23, miles se conectaban a transmisiones en vivo de telescopios apuntando al cielo. El alineamiento de las estrellas y la fiesta bíblica generaban entusiasmo. Algunos grupos incluso se reunieron en plazas para esperar un arrebatamiento colectivo. Pero las horas pasaron y nada espectacular ocurrió. El cielo permaneció silencioso, la luna brilló en paz, los astros siguieron sus cursos y la tierra giró como siempre. Muchos se sintieron decepcionados. Mensajes comenzaron a surgir en Internet ridiculizando a los cristianos. «Otra fecha fallida, nunca aprenden». Algunos, desanimados, hasta abandonaron la fe. Pero otros comprendieron que el silencio también era una prueba. En la mañana del 24, Daniel volvió al aula frente a alumnos divididos. Algunos estaban risueños, otros cabizbajos. Abrió la Biblia y dijo: «Sé que muchos esperaban un gran evento ayer, pero quiero recordarles lo que Jesús dijo: del día y la hora nadie sabe. Nuestro error es intentar transformar señales en calendarios. La señal sirve para despertar, no para marcar la agenda». Un alumno preguntó: «¿Entonces todo esto fue en vano?». Daniel respondió con firmeza: «De ninguna manera. Si estas señales nos hicieron buscar más a Dios, entonces ya cumplieron su propósito. El peligro es cuando la expectativa falla y el corazón se enfría. Eso, sí, es trágico». Luego releyó Mateo 24, destacando 4 señales que precederían la venida de Cristo: desastres en el mundo, cambios dentro de la iglesia, tribulación en Jerusalén y, finalmente, señales cósmicas. Explicó que algunas ya estaban en curso,
pero otras aún aguardaban cumplimiento. Nuestro papel no es correr tras cálculos, sino perseverar. Quien persevere hasta el fin, será salvo. Esa semana, Daniel escribió una carta abierta. Recordaba cómo, desde Pentecostés, vivimos los últimos días. Lo importante, decía, era cultivar 5 características que Jesús señaló en los que rehusarían la marca de la bestia: resistencia hasta el fin, amor por la verdad, amor a Cristo por encima de la propia vida, obediencia a los mandamientos y victoria por la sangre del Cordero y por el testimonio. Enfatizaba que esas señales no son eventos repentinos, sino actitudes cultivadas diariamente. La carta se difundió por iglesias y redes sociales. Muchos se sintieron animados. Otros, irritados por no haber recibido predicciones exactas, acusaron a Daniel de ser tibio. Pero él no se inmutaba. Para él, la mayor victoria era mantener la fe viva, sin necesitar espectáculos para sostener la esperanza. Con el paso de los meses, la presión sobre los cristianos realmente aumentó. En varios países, confesar la fe abiertamente comenzó a tener un costo social e incluso económico. Empresas empezaron a exigir que los empleados participaran en programas que relativizaban la fe en nombre de la unidad. Iglesias fueron presionadas a aceptar patrones contrarios a la Escritura. Muchos cedieron, otros resistieron. Esther, que meses antes había estado en lágrimas, ahora mostraba una fe fortalecida. Recordaba las palabras de Daniel sobre la resistencia. Había comenzado a despertarse temprano para orar y estudiar la palabra. Descubrió que cada disciplina diaria era como un entrenamiento para tiempos más difíciles. Cuando sus colegas de trabajo la ridiculizaron, no se inmutó. Cuando perdió una promoción por no aceptar participar en una ceremonia contraria a su fe, sintió dolor, pero permaneció firme. Con el tiempo percibió que estaba aprendiendo a amar la verdad más que su propia seguridad. Daniel la observaba con orgullo paternal. Sabía que este era el verdadero fruto del tiempo en que vivían. No un gran espectáculo en el cielo, sino corazones siendo probados en la tierra. La gran cuestión no era ¿cuándo será el septiembre decisivo?, sino ¿quién estará preparado cuando llegue? El año 2025 siguió adelante. Algunos aún volvían a septiembre como referencia, diciendo que tal vez el cumplimiento fuera solo invisible, algo iniciado en silencio. Otros desistieron de una vez, acusando a la Biblia de ser solo un mito. Daniel, sin embargo, continuaba firme, recordando siempre que el 81% de las profecías bíblicas ya se cumplieron literalmente. Eso le daba certeza de que el 19% restante también se cumpliría, en el momento exacto, de manera literal. Cierta noche, reunido con sus alumnos, resumió: lo más importante no es si septiembre trajo o no el fin. Lo más importante es que nos trajo de vuelta a la vigilancia. Lo que Jesús espera no es que sepamos fechas, sino que mantengamos encendida la llama. Cuando Él venga, ¿encontrará fe en la tierra? Esa es la pregunta que debe guiarnos. El silencio reinó. Cada alumno reflexionaba. Daniel concluyó en tono solemne: recuerden, para cada generación, el fin puede llegar en cualquier momento, sea por la venida de Cristo, sea por el último suspiro. Por lo tanto, vivamos como prudentes, con aceite en las lámparas, listos para el novio que vendrá en hora inesperada.